Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud. Es importante que con la llegada de un nuevo año realicemos también nuestra planificación de salud, porque es tan importante saber cuándo, cómo y dónde hacer nuestros estudios, porque es fundamental tener una buena salud. Hoy nos acompaña la doctora Zulay Rivera, médico internista y también médico dermatólogo, y vamos a hablar sobre la planificación de salud estelar. Gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela. Bueno, y un saludo a todos tus televidentes. Vamos a hablar sobre la planificación. Por ejemplo, muchas personas planifican algún tipo de especialista anual, pero descuidan otros puntos. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera eficiente, efectiva y además no sentirnos presionados como que voy a ir al médico porque tengo algo malo, o hay gente que tiene miedo de ir al médico porque va a pensar que le van a hacer un diagnóstico negativo? ¿Cómo quitar esa barrera? La primera barrera es la parte mental, es decir, tenemos que entender que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, para poder tener un año próspero, debemos tener un cuerpo en un estado óptimo de salud, pero también tenemos que tener una mente tranquila y serena. Además, esto nos va a llevar entonces a planificar. Es muy raro saber cómo es esa planificación. Hoy existen muy poco campañas desde el punto de vista de prevención de la salud aquí en Venezuela. Normalmente acudimos siempre las mujeres, las mamás, al pediatra. Eso sí es una consulta que es fija. Desde que nace el bebé estamos llevando a nuestros niños para las vacunas, para la evaluación de crecimiento y desarrollo. Y después llega un momento en que cuando ya no hay vacunas, ya no llevan más al niño al pediatra. Y ahí cometen un error. En este momento existe una alta incidencia de pubertad precoz en niñas y en niños. Por lo tanto, debemos llevar a nuestro pediatra para que evalúe si existe algún rasgo, alguna característica sexual, o nosotros igual, las mamás, estar pendientes. Si ya hay una característica sexual que no está normal o que ya está antes de la edad, llevarla al pediatra y a un endocrino pediatra. Siempre existen como servicios o ramas de la medicina base, que es pediatría, medicina interna, y luego de allí partimos a las subespecialidades. En el área de los niños no debemos olvidar pediatra, oftalmólogo, debemos revisarle los ojitos a los nenes, y en estos momentos más porque ellos están recibiendo clases de manera online. Por lo tanto, puede haber cansancio ocular, ojo seco, y puede haber otras patologías como alteración en la visión, miopía, hipermetropía, entre otras, que debe ser evaluado por el oftalmólogo. Y peor es aún si existe algún tipo de cáncer. Luego tenemos que pasar a la parte de ortopedia. Los niños tienden en algunas ocasiones a tener dificultad para correr, para saltar, y no son buenos en educación física, pero no es porque no sean buenos, es porque existe una alteración que no permite que su aparato locomotor esté adecuado. El odontólogo es esencial incluso desde niños pequeños. Muchos pensarán que con los dientes de leche no deberían ir al odontólogo, y sí, existe odontopediatra, se hace limpiezas con flúor para evitar justamente que en esos dientes y en los futuros pueda haber caries. Además que le enseñan el buen cepillado y el uso de hilo dental a los niños. Y lo otro en los niños, el dermatólogo, porque existen lesiones dermatológicas que quizás se nos pasan, además una piel seca, dermatitis atópica, está muy relacionada con rinitis, con asma. Por lo tanto, todos los niños deberían ir al dermatólogo una vez al año. Existen otras especialidades que va a depender también de cada niño, de las categorías y si existe una patología asociada. Normalmente también para el adulto vemos, por ejemplo, en las mujeres que nos dicen que por lo menos una vez al año tenemos que ir al ginecólogo, y tomamos de repente como única referencia este tipo de consulta, que pasa también con las féminas. Ya vamos a ir con los caballeros, pero vamos a comenzar con las mujeres. Ajá. Luego vamos nosotros desde las niñas. Estamos niñas. Está ese periodo de preadolescencia que debe ser evaluado por su pediatra, en muchas ocasiones por un endocrino pediatra, y no olvidar tanto en niños, adultos, ancianos, salud mental. Nuestro país necesita tener un crecimiento en las personas, aprender a conocerse, aprender a saber quién soy, y eso puede darse a través de herramientas, que existen muchos tipos de herramientas, muchas terapias, muchos coadyuvantes que pueden ayudarte a conocer un poco
como mamá quién soy, como ciudadana quién soy, como profesional quién soy, y también a nuestros niños, irle fomentando ese crecimiento de salud mental. Por lo tanto, acudir a un psicólogo, acudir a un psiquiatra, existen también otras profesiones de coach, consultoría, mentoría, PNL, existen diferentes ramas en la actualidad que pueden permitirnos y ayudar y asociarse para poder lograr un equilibrio en la parte de salud mental. Luego de eso, nosotras las mujeres debemos siempre pues, acudir a nuestro médico internista para una evaluación general, saber cómo está nuestra tensión, la parte de, por supuesto, glicemia, triglicéridos, no olvidar las hormonas, si tenemos alguna alteración hormonal, por eso acudimos al ginecólogo, donde nos va a hacer un eco, ya sea transvaginal o pélvico, si está recibiendo o utilizando algún dispositivo intrauterino para no quedar embarazada, o si quiere quedar embarazada, qué tratamientos debe hacer, o si está en época de menopausia o promenopáusica. Luego de eso se hace entonces la citología. ¿Para qué? La citología es para prevención del cáncer de cuello uterino, que es uno de los más frecuentes en nosotras las mujeres y está muy relacionado con una alta incidencia de infección por el virus de papiloma humano. Y ese virus de papiloma humano pudiésemos disminuir un poco la incidencia si vacunamos a nuestros niños a la edad adecuada con la vacuna del VPH, pero también si fomentamos la educación sexual, que eso también hace falta en nuestro país. Seguido de eso también evaluamos las mamas y por eso siempre para la época del mes de noviembre está la campaña del cáncer de mama, porque sigue habiendo aproximadamente 2.2 millones de mujeres padecieron de cáncer de mama en el año 2020 y de estas fallecieron aproximadamente 68.000. Lamentablemente, la mitad de estas pacientes se encontraba en su época de mayor producción, menores de 50 años. Si nosotros hacemos campañas de prevención, campañas de autoevaluación, el porcentaje del pronóstico puede superar los 90% en países desarrollados. En países en vía de desarrollo de un 40 a un 60%. Entonces, en la prevención está el éxito. Por eso debemos ir a un ginecólogo, incluso a un mastólogo y realizar mamografía. ¿Cuándo me hago una mamografía? La mamografía se debería hacer a partir de los 40 años, pero si usted tiene familiares de cáncer de mama cercanos o ya sufrió de cáncer de mama anteriormente o si tiene, también hay mutaciones genéticas específicas, debería hacerse la mamografía incluso a los 35 años. Justamente cuando vemos estas edades, ya para finales del año 2021, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela ha unificado criterios también con otras sociedades y han cambiado un poquito la edad. Vemos esta edad que la teníamos ya como mitad de año, pero ya a finales del 2021 se hablaba sobre 35 años, adelantar la mamografía, no esperarnos a los 40, y si teníamos algún antecedente, ver a qué edad diagnosticaron a esa madre o esa abuela, o incluso si tenemos algún hombre en la familia con cáncer de mama, que representa el 1% en el mundo realmente de las incidencias, hacerlo de manera más temprana. Es importante, o sea, siempre ver porque van variando mucho la información. La verdad es que es tan rápida que a veces nos deja un poquito sorprendidos y ya se nos adelanta el tiempo y gente que todavía sigue teniendo un poquito de miedo a la mamografía. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este punto de regreso. Zulay Rivera nos seguirá acompañando, médico internista y también médico dermatólogo. Recuerda las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.